Hola, buenos días a todos. Hoy tenemos un directo muy especial y muy bonito, bueno, como todos. Y vamos a vernos, a charlar un ratito con Silvia Álava. Silvia, bueno, deciros que lleva muchos años trabajando en la fundación con las familias. Ella es quien cuando una familia nos llama y necesita apoyo psicológico, bien porque ella lo pide o bien porque Cris, nuestra psicóloga, a su vez lo detecta, deriva a esa familia, mamá, papá, abuelo, abuela, hermano, hermana, al gabinete de Silvia. Pues hoy Silvia va a estar conmigo charlando porque también este año será nuestra ponente junto con Ángeles Ponce y Mari Carmen Díaz para hablar sobre salud mental. Y hoy vamos a hablar un poquito también con ella sobre cómo son esos talleres, sobre qué herramientas y cómo nos ayudará a asistir a esos talleres. Y bueno, la voy a invitar, que ya está por aquí, es súper puntual. Esperemos que no tengamos ningún problema, que hace unas semanas tuvimos con Ángeles ahí un poquito de... Vamos a ver si podemos, ¿eh? Voy. Patti, que hoy te mandamos un beso muy grande, Patti, que sí que estás en el hospital con Marco. Patti es nuestra responsable de comunicación y ahí están hoy que han pasado una noche un poco regulerillas. Espero que ya Marco esté bien con un broncoespasmo. Habré aceptado yo a Silvia. Silvia ya está invitada. Silvia, no sé, porque he visto tu invitación y yo te he aceptado, pero si no, lo que hacemos es que cancelo y te invito yo. Hola a todos, a Juan Lloret que está por ahí también. Pachi, gracias a todos los que hoy sábado estáis ahí, tan cerquita. Estoy esperando, dice Silvia, pues te la he mandado, Silvia, voy a cancelar, porque he visto que tú me la habías mandado a mí, voy a cancelar la que tú me has hecho a mí y te la voy a hacer yo a ti. Invitarte. Te acabo de invitar, Silvia, ahora mismo. Te hace ahora, Ahora genial. ya estoy. El otro día con Ángel tardamos un poquito más y digo, pero ya estamos. Ya estamos, ya Buenos días, estamos. Silvia. Muy buenos días, encantada de poder estar contigo, pero sobre todo con todas las familias que decidan pasar este ratito con nosotras, bueno, pues para poder hablar de la importancia que tiene la salud mental y contarles las cosas tan chulas que hemos preparado para los talleres. Que bueno, el otro día, bueno, las cosas tan chulas que ya vivimos el otro día, porque hicimos el primer, bueno, empezamos el ciclo el año pasado, sabéis que hablamos sobre sexualidad y afectividad con Natalia Rubio, recorrimos España y este año tenemos la suerte de poder ampliar más ciudades y en vez de visitar 7, visitaremos 10. Y empezamos el 17, bueno, empezamos en enero y ese lo vivimos con Mari Carmen en Sevilla, pero ya en febrero en Madrid, hace poquito, estuvimos con Silvia y fue un gustazo. Bueno, yo estaba en la ludoteca, me perdí tu intervención, ya no me la pierdo la siguiente en Valencia, pero me han dicho que fue una maravilla, salieron todos los padres eh, felices y yo he visto el vídeo también. Bueno, me ha encantado y bueno, pues Silvia, yo que voy a decirte, si tú lo sabes todo, dirígeme tú a mí y yo te sigo, si te parece, porque me Bueno, yo encantará creo que hablar de además, todo lo que tú fíjate, porque quieras. es un día muy propio, que hoy es el Día Mundial de la Salud Mental, de la parte del bienestar de los adolescentes, Pues ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que también es un día propio para hablar de salud mental. Nosotros específicamente el taller lo hemos creado para familias que tienen una persona con discapacidad. Sabemos que en estos momentos tener un familiar y estar a cargo de una persona con discapacidad es un factor de riesgo para la salud mental. Sabemos que además, según va increciendo la cantidad de tiempo que llevamos como cuidadores, pues lo que nos dice la evidencia científica y los datos es que nuestra salud mental se va empeorando, sobre todo pues con trastornos del estado de ánimo, tipo depresión, ansiedad. Y lo que más factura pasa es el cansancio, que es un poco lo que estuvimos viendo, ¿no? Incluso viendo la diferencia que era entre cansancio y fatiga. Cuando tú estás cansado, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que es verdad que estás cansado, pero haces determinadas actividades, descansas o directamente duermes y ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que al día siguiente ya te levantas descansado.
Cuando entras en esa parte de fatiga, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que esa parte del descanso no consigo recargar las pilas y me levanto igual de cansado. Pero es que vamos a ser realistas, Rocío, es que tenemos muchas familias, bueno, pues que el descanso de por la noche No lo tienen. pues, pues no lo tienen, no lo tienen. ¿Por qué? Porque hay que estar pendiente, porque hay que seguir cuidando por la noche, que es que los cuidados de las familias son 24 horas. Eso pasa mucha factura a nivel de salud Se me mental. pone Entonces, lo que hemos diseñado la los... piel de gallina escuchándote, Silvia, porque es que es así, Es es que que es no hay así. descanso para los cuidadores. No hay descanso para los cuidadores y por eso sabemos que pasa mucha factura y por eso lo que intentamos hacer en el taller es contar herramientas para poder seguir cuidando sin que nuestra salud mental se rompa. O sea, en ningún momento vamos a hablar, no, esto es fantástico, piensa en positivo y entonces las cosas saldrán bien. Mira, esto no funciona así, ¿vale? La realidad que tenemos es muy dura, es muy complicada. ¿Qué es lo que queremos hacer? Oye, ¿cómo lo podemos hacer sin perder esa salud mental? ¿Cómo poder poner, por ejemplo, pequeños momentos en los que a lo mejor pueda llegar y decir, venga, ahora tengo unos minutitos libres, voy a conectar conmigo haciendo una respiración, haciendo una pequeña meditación, o sea, el tener unos pequeños momentos para recargar yo mis pilas para poder seguir cuidando. O sea, hay que pararse a cuidarse uno mismo, porque si no nos cuidamos nosotros, es imposible que nuestros hijos o que nuestras hijas estén bien cuidados. Y una cosa que es fundamental, que la asistimos muchísimo, 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 pedir ayuda, pedir ayuda. Cuando piden ayuda, la primera persona que les va a coger el teléfono es Cristina. Cristina ya va a tomar todos los datos y a partir de ahí se pone el mecanismo en funcionamiento y si necesitan ayuda psicológica se la vamos a dar, porque esto es complicado y hay que conseguir hacerlo, bueno, pues sin quebrar esa salud mental en el camino, porque entonces si no, el problema que tenemos ya no solamente es que nosotros vamos a estar mal, sino que es que nuestros hijos y nuestras hijas van a dejar de estar bien cuidados. Es que ya solo el hecho de que alguien te diga sin prisa, las prisas terribles en este mundo. Entonces, que alguien te escuche y te diga, te entiendo, o sea, y que no te diga las famosas frases estas de libro, de tú puedes, eres una campeona, o sea, todo eso que es que te machaca porque ya no puedes más, que te escuche y te diga, sé cómo estás, sé lo duro que estás viviendo y ya de ahí, como decías bien, si nos llama la fundación, Cristina le derivará a tu equipo, doy fe de que son maravillosos y el equipo sabe porque además estáis especializados en familia y en discapacidad, que tampoco es que puedas ir a cualquier psicólogo, porque al final un Ujú, psicólogo es un ser humano y no tiene por qué meterse tanto en tu lugar como para entender exactamente lo que te pasa como hacéis vosotros, ¿no? ujú. Entonces, los talleres al final están fenomenal, pero no dejan de ser 5 horas. Entonces, nosotros queremos siempre recalcar que más allá del taller estáis vosotros para que podamos derivaros y a partir de ahí acompañar de la mano a la familia, sea quien sea, el hermano, la madre, pero de verdad que es muy, muy importante sentirte acompañado porque es terrible ese día a día y no hay descanso, no hay como cuando bajas el telón y dices, bueno, pues ahora ya puedo Se acaba la desmaquillar, función. Aquí la función no se acaba no se nunca, no, no acaba se la acaba nunca. Y fíjate función. que hay una cosa que también conviene que destaquemos, y es que sabemos que uno de los protectores, no hemos dicho que, oye, que tener una familiar con discapacidad es un factor de riesgo para la salud mental. Uno de los protectores de la salud mental es sentir, es tener una red social de apoyo. Y lo que nos dice la evidencia científica es que lo importante no es tanto el qué número de personas tiene mi red social y es a partir de este número, no, no va por ahí, va por la percepción que yo tengo de la red social. O sea, simplemente saber que si me pasa algo, cojo el teléfono y hay alguien que me va a sostener, que me va a poder escuchar, que sabe un poquito cómo me estoy sintiendo, que le puedo contar, eso ya es un factor protector. Por eso una de las cosas que yo siempre digo en los talleres es, casi más importante que lo que cuento yo es lo que vosotros contáis y las relaciones que hacéis. Yo creo que una de las cosas más bonitas y más positivas de la fundación es eso, que al final nos ponemos cara, nos conocemos entre todos y construimos esa red social, porque es que sabemos que es un factor de protección. Entonces es importante que podamos estar unidos. Yo creo que el poder hacer estos directos donde nos conectemos, donde nos vayamos conociendo, donde podamos ir tejiendo esa red social, también es un factor protector para la salud mental. Y eso es importante que lo tengamos ahí en cuenta. Completamente, sí.
Silvia, siempre hablamos de esa red de apoyo, ¿no? Que estamos tejiendo en torno a las familias con apoyo psicológico. La Fundación Bertín Osborne lleva ya muchos, muchos años, gracias a Fundación 11 que nos permite sacar adelante, ¿no? Esta línea de apoyo tan importante. Pues las familias saben bueno, pues que tienen a Cristina al otro lado, que es ese primer filtro, y ya con ese primer filtro te quitas de un gran peso, ¿no? Y ya después pasa a vosotros que les acompañáis. Pero justamente con esa red de apoyo que creo que es tan importante, como estabas diciendo, estamos, bueno, pues convocando a muchos profesionales, médicos, trabajadores sociales, no solo el apoyo psicológico, sino al final el día a día de una familia es mucho, es recabar muchísima información y es estar al día siempre de todo, porque si no, además tienes la sensación de que no llegas, te sientes culpable, tienes ansiedad y eso suma ya al estado de por sí de ansiedad y de cansancio, como tú decías. Y volviendo un poco al cansancio, que es que a mí has dicho una cosa que para mí es importante y siempre pongo ahí como la pirámide de Maslow, ¿no? No te puedes exigir ni pedir muchas más cosas si la primera parte de la pirámide, si la base, ¿no? Que es el cansancio, es el descanso, vamos a decir, no está bien, no te puedes pedir después pensar en, no sé, en terapias, en alimentación, en todo, porque no tienes capacidad para llegar a todo si tú no has descansado como cuidador, ¿no? Y a ese cuidador es muy difícil que le cuide nadie porque está todo el mundo pendiente de ese hijo con discapacidad, que está pues muchas veces su salud, y es que el cuidador está ahí, está para todos, y no se piensa en él. Entonces es al final lo que hace falta, ¿no? Pensar en el cuidador y acercarte al cuidador para que pueda cuidar, si no es imposible. Y que el cuidador también pueda reservar esos espacios de autocuidado, que a veces tenemos que turnar, ¿no? Sobre todo si tenemos la suerte de tener una pareja, bueno, pues vamos a hacerlo entre los dos. Y hacerlo entre los dos a veces es que hay situaciones que son muy complicadas y necesitamos estar los dos, porque hay crisis que hay que estar los dos. Pero hay otras que a lo mejor puede dormir uno y el otro no. Y entonces nos vamos turnando. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando nos falta el sueño, nuestra salud mental se quiebra. Pero no solamente la salud mental, sino también la salud física. Entonces hay que ver, oye, si en algún determinado momento pues podemos también ir turnándoos o pedir ayuda. En los talleres participan abuelos y abuelas estupendas que en ocasiones están deseando echar una mano. Pues también les podemos llamar, les podemos pedir ayuda. O sea, cuando hablamos de tejer esas redes sociales, de los profesionales que estamos detrás para ayudar, pero también de amigos y de familiares que están dispuestos en un determinado momento a echarnos una mano. Y aquí es muy interesante que trabajemos nosotros esas barreras que como cuidadores tenemos, ¿no? Porque en ocasiones pues tenemos abuelos y abuelas que están deseando intervenir, echar una mano, ayudar, amigos, amigas, y es como, no, pero es que tú no sabes hacerlo igual de bien que yo. Claro, evidentemente no saben hacerlo igual de bien que tú, pero saben hacerlo. Hay que poner ahí un poquito esa confianza, dejarles también ahí un pelín de espacio, enseñarles y mostrarles cómo hay que hacerlo para dejarles ese espacio. ¿Para qué? Para que el cuidador principal pueda descansar, porque es que si no, se nos va a romper, de verdad. Hay que dejar ese espacio y cuidar esas barreras del cuidador, que en ocasiones somos nosotros los que, no, 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 que tengo que ser yo. Que es que hay veces que sí que tienes que ser tú y hay otras que puedes ser otra persona. Silvia, es que has dicho una cosa muy gorda, y es que muchas veces el cuidador asume el papel de cuidador y se siente cómodo. Estamos hablando del cansancio, pero por otro lado es algo que, bueno, pues que aprovecho y hablo contigo de cómo también tenemos el ser humano la tendencia a decir, no, pues es que si sufro, si yo lo llevo todo, si tal, es como que gano más puntos, ¿no? De alguna manera se hace inconsciente, pero es como que te cuesta mucho soltar ese rol de cuidador. Por otro lado, aunque te estén ofreciendo apoyo y no quieres, y eso también nos encontramos, ¿no? Con decir, no, yo lo hago todo, yo puedo todo, tú no puedes, yo lo hago. Y eso también tenemos que tener cuidado como cuidadores, que si tenemos la posibilidad de que nos ayuden, que soltemos, porque muchas veces somos nosotros los que, hay veces que no nos queda más remedio, pero otras muchas que pudiendo soltar, no soltamos, que Y forma tenemos que parte, pensar que el entiendo, de un soltar es bueno mecanismo para del nuestros cerebro, ¿no? hijos y para nuestras hijas, porque al final lo que vamos a hacer es Exacto. que nosotros vamos a estar más descansados, vamos a procurar también a tener luego una mejor posibilidad de cuidado. O sea, que esa parte incluso piénsalo, o sea, que te va a ayudar a ti luego estar mejor para luego poder cuidar mejor. Entonces yo creo que eso es interesante y es importante también un poquito que lo trabajemos y también que sepamos rodearnos de personas que nos entienden. Tú antes decías una cosa ¿no? Que yo con este sentido soy muy crítica, yo soy muy crítica con esos mensajes de la sociedad de, no, tú puedes con todo, adelante, es que eres estupenda, maravillosa, estás hecha de una pasta especial. A ver, nuestras familias son estupendas y lo sabemos, pero no podemos con todo.
No podemos con todo. Esos mensajes de es que tú puedes con todo, no. Lo que necesitamos cuando contamos que no estamos bien es que validen nuestras emociones. Nos sirve mucho más a alguien que en un determinado momento llega y dice, claro, normal, entiendo que estás agotado, entiendo que estás muy cansado, entiendo que estés preocupado, entiendo que te sientes culpable. O sea, en el momento en que alguien empatiza con nosotros y nos valida la emoción, ya es una persona con la que empezamos a sentirnos mejor, ¿no? Y una vez que ya nos han validado la emoción y nos han dicho, yo entiendo que te sientes de esta determinada forma, ya podemos trabajar y decir, bueno, pero ¿hasta qué punto me tengo que sentir culpable si yo lo estoy haciendo lo mejor posible? O hasta qué punto, ¿no? Es claro, es normal que estés cansado, vamos a buscar qué forma pedir ayuda. Yo creo que es importante también que busquemos un espacio en el que podamos ventilar las emociones. Y para eso necesitamos gente con la que podamos tener mucha confianza, o si no, un profesional, que ya hemos estado hablando, ¿no? de la red de apoyo psicológico que brinda la fundación. Pero yo creo que eso son cosas que son importantes. ¿Por qué? Porque sabemos que para que la salud mental no quiebre, cuando estamos sometidos a situaciones que son emocionalmente muy intensas, que esto es prácticamente el 100% de los días de los cuidadores, no el 100% de los días de nuestras familias, si no dejamos ese espacio para poder ir ventilando, para poder ir trabajando, integrando todo eso que nos está ocurriendo, ahí sí que es cierto que entra en riesgo otra vez nuestra salud mental y se puede romper. Uno de los ejercicios que hicimos en el taller, que gustó tantísimo, que lo hemos grabado en la app, que lo podéis descargar, ¿no? Meditación. Para hacer esa meditación. Os metéis en la app de la fundación y ahí la tenéis. Era un ejercicio precisamente de autoconocimiento, de cuando yo tengo una buena capacidad de autoconocimiento, es decir, soy capaz de detectar con las emociones que estoy sintiendo, por qué me siento de determinada forma, posicionado así, y entender, bueno, pues que a lo mejor me vienen de cosas de mi infancia que yo he visto cuando era pequeña, de modelos que he tenido ahí de mis familias, de la emoción que estoy sintiendo, de algo que ocurrió. Cuando soy capaz de tener esa buena capacidad de autoconocimiento, ¿qué es lo que ocurre? Que es más probable que cuando ocurra algo que puede ser potencialmente traumático, una situación complicada, que por desgracia las tenemos muy, muy a menudo, va a ser más fácil que yo genere un autodiálogo y una narrativa en la que me explique lo que ha ocurrido y yo no me rompa. Y la culpabilidad la pueda dejar de lado. Y la rumiación, que es otra de las cosas que más nos ocurre, también podamos irla dejando de lado. Por eso es importante y es interesante también poder tener esos espacios de introspección personal para conocernos, para saber cómo funcionamos, porque esto también es un factor protector de la salud mental. Completamente, Silvia. Yo cuando, bueno, yo tengo un hijo, mucha gente lo sabe, y además a mí, yo lo digo abiertamente porque a mí me salvó la vida la discapacidad de mi hijo, no su discapacidad y no es la discapacidad para mí el regalo, sino lo que trajo consigo. ¿Por qué? Porque me hice consciente de que si ahora anda y habla y es verdad que ha mejorado muchísimo y está mucho mejor con respecto a lo que me habían dicho los médicos cuando estaba embarazada, ¿no? De 20 semanas. Pero pasé un tiempo largo en el que no sabía cómo iba a evolucionar él y me di cuenta de la responsabilidad que yo tenía como madre de estar bien. Si yo iba a ser sus ojos, sus pies, sus manos, sus oídos y su todo, yo no tenía que dar por hecho todo, ¿no? Yo no podía caer sobre él como, bueno, dar por hecho las cosas. Tenía que trabajar en mí para llegar a tener esa humildad que también requieres tener como cuidador, de saber escuchar, de la paciencia. Son muchas cosas y muchos valores los que también bonitos, ¿no? Los que la parte dura ya la hemos hablado y la sabemos, es importante destacarla, pero luego también hay una parte muy bonita de papel como cuidador, bueno, pues que aprendes a desarrollar cosas que de otra manera, y muchas de las familias decimos, bueno, pues fue antes y un después, ¿no? A partir de ahí comprendí pues lo que de verdad importa o a vivir de otra manera o a no pararme en tonterías y valorar otras cosas, ¿no? Y el amor, la ternura, el cariño, el tiempo. Bueno, pues cosas que de otra manera, con esa inercia del trabajo del día a día, no vemos, ¿no? No sentimos, aprendemos a escucharnos, aprendemos a leer en una mirada, a ver más allá de la discapacidad y ver a la persona que está ahí, ¿no? Y son cosas bonitas también que a mí, gracias pues a la discapacidad de mi hijo, ha ido despertando en mí y yo le agradezco, ¿no? Entonces, bueno, pues también son muchas cosas las que ellos vienen a traernos con esas dificultades y no tiene por qué ser la discapacidad, puede ser una ruina económica, puede ser un cáncer, que empezamos a ver la vida de otra manera. Y a lo que quería llegar con todo esto es que
una de las cosas, bueno, antes ir al psicólogo era algo como, bueno, pues a lo mejor ir al psicólogo era de débiles o yo no lo necesito porque yo estoy bien, que parece muchas veces que hablar de lo que nos está pasando, pues es contar nuestras miserias y no, el ir al psicólogo es escucharte y darte cuenta de que no ha sido tu hijo con discapacidad el que te ha traído la desgracia, es que a lo mejor esa discapacidad es la que te hace parar y darte cuenta de que antes de tener a ese hijo o a ese hermano con discapacidad ya éramos infelices, porque el ser humano ya viene aquí a este mundo como con esa necesidad de buscar la felicidad. Y es que como padres, los profesores, tenemos mucho peso y a lo mejor desde pequeñitos recibimos ya información que nos hunden en la miseria y nos dicen, pues tú, o no sé, o te comparan con tu hermano, o en el cole dicen, pues no entiendes esto, o un amigo que está sufriendo en casa lo vuelca en ti y te hace bullying. O sea, todo ese tipo de información que te hace crecer sufriendo, cuando eres mayor, al final yo me lo tomé de esta manera y digo, pues mi hijo con discapacidad al final me ha parado en seco, ¿no? Me ha parado en esa inercia, en esa rapidez de vida y gracias a él ahora tengo la necesidad de hablar, de escucharme, de identificar mis emociones, por la responsabilidad de querer estar bien por él, que al final él es mi termómetro. Y digo, no, es que o sea, es buenísimo hablar con un psicólogo, es buenísimo y puede ser una Mm. oportunidad también para ser felices, ¿no? Para poner las cosas en su sitio y darnos cuenta de que asumimos roles que no nos corresponden, de que queremos ser los mejores y los más listos y eso nos genera también una frustración muy grande, ¿no? Y de repente nace un hijo con discapacidad y soltamos todo, mandamos todo con perdón a la mierda y decimos, bueno, pues vamos a poner las cosas en su sitio, ¿no? Y el ir a un psicólogo es un lujo, la verdad. Teneros ahí cerquita siempre a los psicólogos es que debería ser como el pan nuestro de cada día, que todo el mundo dijera, pues yo voy al psicólogo. Yo creo que ha cambiado mucho, ¿no? Que es verdad que antes pues había un poco más de estigma social a decir estoy yendo al psicólogo, estoy recibiendo ayuda. Y siempre decimos que al psicólogo vienen los que quieren resolver realmente sus problemas. Al final tú lo has definido muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tú tienes un hijo con discapacidad, cuando tú estás sometido a una situación que realmente, ¿no? Es muy, muy complicada, te ayuda a reordenar las cosas en la vida. Es un mazazo que te dan, Un pero aquí ejemplo tienes muy dos gordo, opciones. O pero reordeno, yo me reubico, yo me trabajo y salgo adelante, o si no colapso. Y si colapso yo, va a colapsar este niño o esta niña. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Que claro, si nos ayudan a hacerlo, pues lo que vamos a intentar es hacerlo con el menor sufrimiento posible. Una de las cosas más bonitas de la discapacidad es que nos ayuda mucho a valorar ese día a día, esos pequeños momentos del día a día que además sabemos que aportan mucho para la salud mental y para el bienestar emocional. Hay un experimento muy clásico de Martin Seligman que lo que hacía es que les pedía a las personas que apuntaran 3 momentos en los que se habían sentido una emoción agradable a lo largo del día. Entonces, pues una cosa que te hayamos contado en otros talleres de párate al final del día y piensa que esos 3 momentos, que a veces van a ser 3 momentos que tienen que ver, pues este momento que mi hijo me ha sonreído, que ha hecho esto, que ha hecho esto otro, a veces tienen que ver con nosotros mismos, porque hoy he tenido la suerte que he podido tomar el café con una amiga y ¿no? He desconectado de otras cosas, pero pararnos a valorar esos pequeños momentos del día a día que sí que es verdad que van a aportar bastante bienestar emocional. Y otra cosa que tú has dicho que me parece muy interesante, ¿no? Bueno, yo, muchas de las personas que, si no me conocéis, yo he escrito mucho sobre felicidad, sobre hijos felices, el de para adultos, el de queremos hijos felices, queremos que crezcan felices, el de aprender jugando, y el de adultos es por qué no soy feliz. Y ahí lo que hacemos lo primero de todo es criticar, oye, cuidado, ¿cuál es el modelo que nos está vendiendo la sociedad sobre felicidad? Porque es que el problema es que estamos confundiendo la emoción de la alegría, que por supuesto que a todos nos gusta sentir que es muy agradable, que sube la energía, con la felicidad. Y la alegría es una emoción y la felicidad es un estado. Y es en un estado en el que caben todas las emociones, las agradables y las desagradables. Si yo pretendo que para ser feliz solamente puedo estar haciendo cosas divertidas, pasándomelo bien y sintiendo emociones agradables, es que absolutamente nadie va a ser feliz en este planeta, con independencia de tener un hijo o una hija con no tiene nada discapacidad. Entonces que es muy ver. importante esa definición. La felicidad tiene que ver mucho más con entender la vida, entenderme a mí, entender las emociones que tengo, el saber buscar, ¿no? Un sentido de la trascendencia, de para qué estoy yo aquí, qué es lo que voy a conseguir. Muchas veces, bueno, pues a veces relacionados con nuestros hijos, otras veces no tiene por qué ser así. Y está mucho más relacionado
relacionado con la emoción de la calma, de la serenidad, no tanto de la alegría. Y es unas cosas que también vamos trabajando en los talleres. Cuidado con los mensajes que muchas veces se nos dan desde la sociedad, porque es que nos pueden hacer mucha mella y no es así. No Estaba es yo así. Se trata de pensando buscar ahora esos pequeños eso. momentos. No, no, justo es que lo has dicho, porque al final nos comparamos y claro, tendemos en el escaparate de las redes sociales, entre otros, o cuando te vas por la calle y te encuentras con alguien, que todo bien, pero entonces, claro, nos comparamos y nos vemos a lo mejor que tenemos el hijo con discapacidad, que no podemos ir a las vacaciones que queremos, no sé qué, y al final la discapacidad está ahí, porque nuestros padres llega un punto en el que son mayores y se hacen dependientes, nosotros, o sea, es que al final el hecho de parar, ¿no? El hecho de parar es un trabajo que ya vamos a llevar por adelantado, porque nos vamos a encontrar en la vida con tantas situaciones que nos van a poner a prueba que si ya hacemos los deberes ahora y somos conscientes de que está en nosotros una gran parte de esa felicidad, ¿no? El cómo nos tomemos las cosas, el cómo filtremos, el cómo entendamos el para qué de lo que nos está pasando, pues cuanto antes adelantemos esos deberes, mejor, porque todos nos vamos a encontrar en algún momento de nuestras vidas en el que no De podamos acuerdo. hacer lo que queramos, como queramos y de la manera que queramos. Entonces, bueno, pues cuidar al Y, cuidador para que ese cuidador sea consciente de que tiene mucho dentro que trabajar para ser feliz. y yo creo que también una cosa muy interesante que trabajamos muchos en los cursos que hacemos es, a ver, por hacer un curso de los que hemos diseñado en la Fundación de Salud Mental, tu vida no va a cambiar. Porque tu vida es la que es y es especialmente complicada. No vamos a vender aquí ninguna moto, sería además contraproducente. Lo que queremos es que sigas haciendo todo aquello que haces, porque la mayor parte de las cosas son completamente necesarias para tu hijo, para tu hija, si es un caso, pues sea un hermano, un nieto, un sobrino, pero que los hagas de forma diferente. Es decir, que en lugar de ir en automático de y ahora esto, y ahora lo otro, ¿no? Y en plan siempre con esa sensación de el agua hasta el cuello y no llego y tal y demás, parar y empezar a hacer una conducción manual. Es decir, hacerlo desde la conciencia, de soy consciente lo que estoy haciendo, soy consciente lo que estoy resolviendo, soy consciente cómo me Exacto. estoy enfrentando a esta situación. O sea, parar esa parte automática para hacerlo mucho más desde una conducción consciente y de sabiendo cuándo tengo que parar, cuándo tengo que meter primera, cuándo tengo que meter segunda, cuándo en determinados momentos, oye, antes de resolver una situación, antes a lo mejor yo sí que me puedo permitir y decir, voy a tomar un par de respiraciones profundas y luego, ¿qué es lo que hago? Solvento esto, porque sé que dentro de mi ventana de tolerancia, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a ser mucho más fácil que yo arregle esto. En ocasiones se puede hacer y en ocasiones no. En el taller decíamos, oye, esto de aquí de yo me paro, hago esto y demás, lo puedo hacer cuando sé que la vida de mi hijo no está en peligro. Si está en peligro la vida, primero resuelvo y luego ya después yo me reajustaré y veré cómo me trabajo esto para que me duela lo menos posible. Pero el parar a hacer esa conducción que sea mucho más manual, mucho más consciente, siendo consciente de lo que estoy haciendo, siendo consciente de lo que estoy sintiendo, siendo consciente de que a veces me tengo que reservar un espacio de, he vivido una situación que ha sido especialmente tensa, especialmente complicada porque hemos tenido una crisis. Crisis a veces acabamos en el hospital, a veces no. Pero luego tendré que yo pararme y decir, pues ahora tengo que respirar, ahora tengo que digerirlo, o ahora tengo que llorar. En ese momento no podía, porque lo que tenía era que resolver. Es que ahora a lo mejor lo que tengo es que llorar y que liberar y no pasa absolutamente nada, pero me lo permito, porque cuando no me permito parar para ver qué es lo que me ocurre, es cuando luego nos rompemos, porque es como, no, no, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. A ver, es que no puedes y lo que te para es el cuerpo, ¿no? Que al final terminas enfermando y vas tú mismo al médico y te dicen, no, lo que tiene usted, ¿no? Es psicosomático, es decir, la causa no es orgánica, sino que es de todo el estrés acumulado. Aunque claro, tú a veces les puedes mirar al médico y decir, es que si tú estuvieras en mi vida, todavía te sorprenderías de lo bien que estoy, ¿no? Que es una de las cosas que muchas veces ocurre. Entonces, como lo que no queremos es rompernos, es súper importante parar, no ir en piloto automático, empezar a hacer esa conducción manual, siendo conscientes de lo que siendo conscientes que a veces me tengo que parar, me tengo que respirar, tengo que, ¿no? Tengo que ver si me estoy saliendo fuera de mi ventana de tolerancia, qué es lo que me está ocurriendo. No es fácil, ¿eh? No es fácil, pero bueno, cuando No, dejamos ese espacio para hablarlo, para comentarlo, sobre todo para que como las familias que van a los talleres estamos
están todas en la misma situación, pues parece que no, el poderlo comentar y ventilar esas emociones también es algo que yo creo que ayuda muchísimo. Me está Ser diciendo por aquí, ¿no? Una conscientes mamá como imparable, que es cierto, ¿no? Que es por sí, es importante para hacer esa conducción. Quitar el automático y poner el manual no es fácil, ¿eh? Ninguna de las cosas que decimos es fácil, pero sí que es posible y simplemente el hecho de empezar a meter conciencia, eso ya nos va a beneficiar. completamente, o sea, ser conscientes completamente y no querer hacer muchas cosas porque a veces también eh, queremos hacer muchas terapias, queremos hacer muchas cosas con la sensación de, pues muchas veces ese hijo o hija lo que quiere es ver a su mamá o a su papá bien, tranquilo, feliz, que no vuelquen en él, porque muchas veces nos hacemos tan exigentes con nosotros mismos y también con esa persona que a lo mejor le decimos que si tú andas, yo soy feliz, si tú puedes hablar, yo soy feliz, aunque no lo digamos con palabras, lo estamos sintiendo dentro y muchas veces el lenguaje no verbal, ¿no? Lo que emitimos, lo que sentimos, las personas con discapacidad además tienen una sensibilidad especial y captan incluso, no ven, ¿no? Sí, pero lo están captando, nos están captando, están eh, sintiendo nuestro propio estrés y cómo estamos volcando en nuestras a lo mejor expectativas, que es lo que decíamos antes, no vienen de la discapacidad, ya vienen de antes, de ese, a lo mejor, no sé, como de perfección, ¿no? Como nos han enseñado que todo tiene que estar bien, que todo tiene que estar perfecto y claro, la vida no es eso, la vida es constante cambio, la vida es, al final lo que tenemos que aprender es a adaptarnos, a comprender, a ser flexibles y a sentirnos parte de un todo, ¿no? Que no controlamos todo, pero crecemos con esa sensación de si hacemos esto va a salir así, si hacemos esto va a salir de otra, y luego de repente es como que Wow. sale todo al revés, nos frustramos y es eso, o sea, bueno, pues si vemos, somos capaces de parar, por lo menos a mí me ha ayudado mucho eso, ¿no? El parar y el darme cuenta de que no tiene que salir todo como yo pienso o quiero y hacerme consciente eso, de que ese hijo o hija al final lo que quiere es ver a su mamá y a su papá pues tranquilos, bien, pues jugar a lo mejor un día con él o escucharle o acariciarle, ¿no? Y que eso, bueno, pues que es mucho más importante a veces que 200.000 terapias a las que no llegamos y tampoco van a marcar una gran diferencia, ¿no? Mientras que esto, Sí que, otros sí. sí que lo va a marcar. Y luego también hay que tener mucho cuidado también cuáles son las expectativas que generamos. Porque a veces generamos unas expectativas que son muy difíciles de cumplir, que nos sentimos tremendamente frustrados, pero además que nuestros hijos lo notan, porque al final estoy volcando mi frustración en ti, porque es que quiero que hagas algo que no estás siendo capaz de hacer, o quiero que lo Claro. tendrías que haber hecho ya. Es que los niños a veces nos sorprenden. Y a veces hacen cosas que los médicos nos habían dicho, pues esto yo creo que no lo van a hacer. Y sí que lo hacen y son Cuando capaces de menos lo andar y son esperamos, capaces de... ¿verdad? No cuando le estamos exigiendo, sino Claro, cuando pero cuando menos tú lo le estás esperamos, de repente, exigiendo ¡pum! ahí es muy complicado, porque a nosotros nos genera mucha frustración. En lugar de ver los pequeños avances y poderlos reforzar, y sobre todo desde la alegría, desde qué bien, estamos al final tremendamente frustrados porque es que no estoy viendo a donde yo quiero que tú llegues. Bueno, pues cada uno va a llegar donde va a llegar. Vamos a tener las terapias que nos vayan a ayudar. En ningún momento queremos decir que haya que dejar las terapias, ni muchísimo menos, que no se malinterprete. Pero No, en ocasiones es importante poder estar ahí. Y si claro, no a costa de por nuestra ir a salud. 7 terapias en la tarde no vamos corriendo de lado a lado y no tengo ni tiempo para estar ahí, para sostenerte, para acariciarte y demás, es que a lo mejor en la tarde no caben 7 y hay que poner menos, ¿no? Menos cosas. Hay que dejar también ese tiempo para estar, para poder estar con ellos, para poder regular sus emociones, para poder ahí jugar, para poder... Esos momentos no los podemos quitar porque son tan necesarios, incluso a veces más, que determinadas terapias. Completamente. Por eso cuando hablaban antes mi supercampeona en el perfil decía que qué difícil era, ¿no? El ser consciente y el parar. Pero es verdad que para eso está Silvia y su equipo de psicólogos para ayudarte a hacerlo. Por eso no estamos diciendo, no, es que tenemos que, no se sabe hacer porque además no estamos educados para ello, pero si contamos con un psicólogo bueno a nuestro lado que nos diga cómo y que nos haga ver por qué no paramos, porque muchas veces es lo que decíamos, no es porque no podamos, sino porque no queramos o no nos lo permitamos o no queramos escuchar nuestra voz interior diciéndonos otra cosa Ujú. de defensa, escucharnos. Desde el hecho de tener a un psicólogo al lado como Silvia o como su equipo es un regalo y nosotros desde la fundación siempre decimos, es que nosotros si nos llamáis es gratis, o sea,
encima tenemos la gran suerte de contar con un equipo como el de Silvia, que nosotros podemos ofrecer a las familias esa asistencia gratuita si nos llamáis y os derivamos, porque es que es una suerte tener a un psicólogo, de verdad. No nos pidamos, además de todo, encima exigirnos a hacer todo esto solos. No nos estamos, o sea, esto sería si no una carga más. Todo lo tenemos que hacer todo y además solos, no. O sea, no es solos, es con alguien al lado que nos dé la mano y nos diga así, de esta manera. Pues esto que hiciste ayer no lo hiciste bien, bueno, pues no pasa nada, dime cómo tengo que hacerlo, ¿no? Ujú. Así es, ¿no? Todos es importante saber pedir esa ayuda, saber también ahí recibir la ayuda. Estamos para ayudar. Yo creo que es interesante, bueno, pues eso, saber que existe esa línea de atención psicológica y también los talleres. A mí los talleres, lo que decíamos antes, que un taller no te va a cambiar la vida, pero sí que nos va a dar determinadas herramientas, determinadas estrategias para saber cómo solventar las situaciones en el día a día, pero sobre todo lo mejor de los talleres es que estáis juntos, que os conocéis, que os ponéis cara, que vamos formando esa red de apoyo y esa red de apoyo con familias que viven cerca de nosotros y que están en nuestra misma situación. Y yo creo que eso también es súper, súper, súper interesante. Por no hablar de la ludoteca, que es que luego los niños se lo pasan fenomenal. ¿No? En O la sea, que es un ludoteca, momento en el ahí que es último taller de Madrid. especialmente... Sí, sí. No, que en el último taller de Madrid había 35 niños en la ludoteca y fue o sea, decir, ¿cómo saldrá, no? Pero bueno, gracias al apoyo de voluntarios de Fundación 11 que vinieron de Fundación Mafre, Fundación Caixa, se han unido ahora también voluntarios de Fundación MEDAC, bueno, el Circo El Piruleto aquí en Madrid, Aboy en Málaga. Intentamos muchas veces, además, que vengan payasos, todas las veces que podemos, payasos, magos, bueno, pues Yo doy que nos lo fe, que lo pasemos veo, que a bien. veces me da pena el de, hijo, yo me tengo que ir a dar el taller y yo me quería quedar aquí en la ludoteca porque me parece un espacio muy genial y muy mágico y que por eso siempre intentamos, bueno, pues hacerlo de esa forma que se pueda conciliar, pero está pensado también por esa parte de podernos conocer. Fíjate, mi supercampeona dice, ¿cuándo venís a Bilbao? ¿De memoria? ¿Cuándo vamos a Bilbao? Yo creo que vamos en septiembre, ¿es? Pues si me meto, mal mío, perdonad que me lo tenía que haber apuntado porque ¿Vale? me lo he querido aprender y Yo ahora sé que estoy en en abril blanco con las vamos fechas. a, yo en concreto, ¿no? Yo sé que en abril voy a ir a Valencia, A en Valencia, junio a La Coruña. Coruña, creo que es septiembre Bilbao y noviembre Valladolid. Son los que tenemos ahí, pero lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? Espero no equivocarme. Si hace falta que Abril busquemos las desde fechas luego es concretas, pues Valencia por y junio supuesto. desde luego es Sí, Coruña. en junio es Coruña, creo que es el 8 de junio, creo que el Sí, 14, 13 o 14 de abril, un sábado, es Valencia. 13 Valencia. Septiembre, no me acuerdo que la fecha que es Bilbao y Valladolid creo que es el 9 de noviembre, pero como lo estoy diciendo de memoria, Valladolid, que es la tendríamos... primera vez que vamos. Mira, Encima yo soy de Raquel nos está Valladolid. chivando. 28 de 28 septiembre, de muchísimas gracias perfecto. por todo. Raquel, que estás aquí para chivarnos. 28 de septiembre, genial. Pues mira, ahí Sí, estaremos. sí, Cristina Y también a te va a Valladolid chivar. es la primera vez que estamos súper ilusionados porque nunca habíamos ido a Valladolid y este año tenemos esa oportunidad y seguro que hay familias en Castilla y León que se pueden acercar y queríamos estar en todas partes, pero bueno, ahí vamos. Este año en 10 ciudades estaremos, en Canarias también, eh, nuevos. Así que súper contentos. Pero te quería, no sé qué hora es, porque si miro al reloj, quito el directo. 11:39. Ah, vale, fenomenal, porque tengo así como cosas. Una cosa que quería rescatar de antes es que comentabas, bueno, yo hablar con familias y hablar entre nosotras siempre nos trae muchísima luz. Entonces, el otro día hablaba quería hacer hincapié en una cosa, porque hablaba con una madre, bueno, hablábamos de hecho Patti y yo con una madre, porque tenemos ahora un proyecto muy bonito que se llama Dona 2. Dentro de esa red de apoyo que estamos tejiendo en torno a las familias, queremos también incorporar a personas de la calle, pues que con un granito de arena, que son 2 euros al mes, desde 2 euros, puedan también formar parte de esa red de apoyo y que sepan que con esos 2 euros se hace mucho, que parece muchas veces poco, pero 2 euros y 2 euros y 2 euros suma que podamos hacer cada vez más y más proyectos. Esto os lo decimos de corazón y además tenemos números
tenemos todo para que sepáis bueno, que cada aportación es necesarísima. Pero una de las cosas que hacemos con Donados es que visitamos a una familia en su casa y hablamos con ella, Pati y yo, y pasamos un rato con esa familia y nos cuenta y le contamos. Pati también es madre de Marco, yo soy madre de mi hijo Felipe y esa familia nos cuenta, ¿no? Y estábamos hablando con esa mamá y decía como que en las familias también se establecen roles y que a veces es la madre la que cuida del hijo con discapacidad y el padre que se ocupa del resto de los hijos. Y es que es muy importante y entonces decimos, vale, pues genial, lo tenemos así establecido, pero a mí me gustaría también decir aquí que esa madre también quiere cuidar de los otros hijos y de los otros hermanos y salir al cine y ese padre también debería muchas veces, o al revés, que muchas veces el padre, o sea que yo no digo, pero que deberíamos muchas veces intercambiar y no decidir como que una mamá se queda con el hijo con discapacidad y el papá se encarga de los demás hermanos, ¿no? Como que deberíamos intercambiar mucho porque el estar constantemente cuidando de quien nos necesita es agotador y entonces pues que muchas veces, y los demás hermanos además necesitan a la mamá o al revés, ¿no? Entonces que muchas veces es mejor hacer ahí como un borrón y cuenta nueva y decir, venga, pues nos vamos a intercambiar los roles constantemente, ¿no? Y así también eso juega a nuestro favor, tanto de los hermanos como del hijo y de los padres, que cambiamos un poco de aires, ¿no? Yo creo que es muy interesante lo que estás diciendo. Y bueno, es verdad que cada familia muchas veces se organiza un poquito como puede. Pero eso de poder alternar, lo que decíamos antes, Exacto, de alternar. O yo si me no voy a es una comprar la leche situación, y te dejo aquí con claro, el hijo, ¿sabes? Es decir, y el decir, oye, pues ahora te toca a ti, ahora lo hago yo, ahora lo hago, es que yo creo que es muy interesante, ¿por qué? Para que los dos podamos participar, para que además los dos podamos ahí descansar y sobre todo porque también nuestros otros hijos nos necesitan, entonces yo creo que es, ¿no? Que es bastante interesante, dice mi supercampeona. Yo a veces también me encargo de la hermana y no llegas a todo. No, es que no se llega a todo, no se llega a todo. Aquí yo creo que las familias se hacen expertos en priorizar qué es lo que realmente hay que hacer y lo que no. Hay veces que hay que ir sacando piedras de la mochila, porque es que nos hemos cargado con cosas que estas, pues si no son absolutamente necesarias, tienen que salir fuera. Tienen que salir fuera. Y es importante hacer equipo y es importante pedir ayuda y entender que de vez en cuando, si nos lo podemos permitir, tener de vez en cuando un descanso en el que yo hago otra cosa y se encarga mi pareja y nos vamos turnando, pues yo creo que también puede ser bastante interesante que los dos participen. Y luego hacer cosas en común. ¿No? Cuando pueden, si nuestros hijos con discapacidad nos pueden acompañar y podemos ir toda la familia, pues también es una cosa muy interesante. Es cierto que esto también lo hemos debatido muchas veces. No todos los sitios están preparados, ¿eh? Para que podamos ir. Pero bueno, cuando encontramos sitios que sabemos que podemos ir toda la familia y que podemos ir con nuestro hijo, con nuestra hija, con la persona que tiene discapacidad, pues eso también es interesante, el poder estar todos y que los hermanos también puedan participar y puedan estar. sí, totalmente. Y los hermanos, es que hablábamos que son los invisibles muchas veces, que los hermanos asumen un... El otro día vi una película que me encantó, que no la había visto, yo creo que la ha visto todo el mundo, la había visto, que se llama Wonder, ¿no? Eh, y la hermana pues crece invisible y con la sensación de que sus padres no ha sido prioridad para sus padres nunca. Toda la atención se volcó en su hermano y ella pues crece sacándose las castañas del fuego siempre, pero bueno, con sus consecuencias, claro. Y muchas veces asumimos que ese hermano, incluso más pequeño, se convierte en hermano mayor porque tenemos que volcar toda nuestra atención en la persona con discapacidad y los hermanos también muchas veces necesitan apoyo psicológico y que les escuchemos y que salgan ahí a la luz todas las cosas que han ido ellos callando por no molestar, por no hacer más daño, no, mis padres ya tienen bastante, bueno, pues que los hermanos tienen que también Encontrar recibir su apoyo, espacio. ayuda, encontrar su espacio, hablar, Encontrar su gritar, llorar. espacio y es muy difícil, ¿eh? Porque lo que estamos diciendo es complicadísimo, complicadísimo, complicadísimo. Porque es que al final, pues eso, muchas veces no encuentran su espacio y eso luego les pasa una factura a nivel emocional muy alto. Y nosotros lo vemos, luego los psicólogos lo vemos, como es que yo sabía, o sea, como que racionalmente soy capaz de saber, oye, es que mis padres no es que no me quisieran, es que yo tenía un hermano, una hermana que tenía esta dificultad y había que estar muy pendiente, pero una cosa es que racionalmente lo supiera y otra cosa es que luego aquí sea capaz de digerirlo. Entonces es importante saber cómo hacerlo. Estaban por ahí escribiendo de que hace falta un taller de hermanos.
había un taller de hermanos. Ese taller de hermanos creo que era Ángel, si no recuerdo mal, la que lo hacía, que era un taller también maravilloso y ese taller ya se, ¿no? Ya se hizo. Ya se hizo y como vamos a trabajar la salud mental y la gestión emocional durante el año 2024, 2025 y 2026. Ya hemos cerrado un acuerdo para trabajar bueno, con Silvia. Es que Silvia, o sea, no sabéis el lujo que es tener a Silvia con nosotros hoy y siempre en general. Entonces, tiene ahí las fechas súper pilladas y el otro día ya le decíamos, Silvia, por favor, Queremos danos dejar fechas ya porque cerradas las del año que viene, ahí exacto, para poder ahí ver cuáles son las 2025 y 2026. ciudades que nos faltan para poder llegar y para poder ojalá pudiéramos ir a todas, pero bueno, de momento vamos a las 10 que tenemos ahí Totalmente, en totalmente, mente. pero eso, hablando de hermanos, pues que el año, mira, nos planteamos, justo decíais ahora hermanos, pues el año 2000, si no llegamos en 2024, porque ya lo tenemos, pues en 2025 meteremos dentro de este ciclo de salud mental el taller de hermanos, porque es muy importante y es que destacamos siempre nosotros que somos la fundación de las familias, que no solo para la madre o el padre, es que también es para los hermanos, por favor, que estamos aquí, para los abuelos, para la familia, porque si esa familia está bien, que es nuestro lema de siempre, ese hijo con discapacidad o esa hija va a estar bien, ¿no? Entonces, es muy importante de verdad que sepáis que nos podéis utilizar y que estamos creando este servicio Más Family para que nos utilicen muchas, muchas familias. Hay casi 5 millones de familias en España que tienen hijos con discapacidad y que, por favor, tenemos la capacidad de responder, porque si ahora mismo nos llamáis todas, pues ya nos encargaremos de buscar a profesionales que puedan responderos y atenderos, pero por favor, eh, que sepáis que estamos aquí y que tener a Silvia es un lujo, que utilicéis el servicio de apoyo psicológico, los talleres que vengáis en cada ciudad a la que visitemos, porque es que es un lujazo, de verdad, no os podéis imaginar. Y si no habéis identificado vuestra necesidad todavía de hablar y de que os escuchen, hoy que os sirva para pararos y daros cuenta de que hablar es un lujo y que te escuchen de la manera en que lo hacéis. Bueno, nosotros también tenemos a Cris, que es un gustazo, y Cris os escucha y ya os deriva a Silvia y a su equipo. Aprovecharlo, por favor, no creáis que podéis solos porque no podemos solos. No, no se puede solos. Oye, y aquellas personas que digan, hasta que llegue el taller en mi ciudad o en estos momentos, que también en la app tenemos colgados muchos vídeos, muchos materiales, tenemos colgados podcasts con meditaciones, o sea, tenemos muchos materiales ahí colgados que yo creo que también son bastante, o sea, son de gran utilidad. De, bueno, pues ¿cómo puedo hacer este ejercicio de autocuidado? ¿Cómo puedo hacer esto otro? Bueno, pues que son un complemento. Evidentemente, este tipo de vídeos que hemos preparado para la app no van a sustituir nunca una terapia, eso es súper, súper importante y tiene que quedar muy claro, pero bueno, nos pueden dar pequeños recursos o pequeñas habilidades para decir, ¿cómo puedo plantear esto? ¿Cómo puedo hacer para cuidarme? ¿Cómo puedo hacer para...? Entonces yo creo que eso también es interesante, el remitir a la app de la fundación, donde hay muchos materiales que nos pueden ayudar, que pueden ser complementarios a la terapia y complementarios a los talleres que estamos dando de salud mental en este caso. Totalmente. Silvia, gracias por decirlo. Queremos justo ofrecer ese servicio de asesoramiento integral y gratuito, ¿no? 360, para que o bien por teléfono, o bien presencialmente, o bien en la aplicación, profesionales como tú, maravillosos, que habéis aportado contenidos. Hay dos secciones, una sección de información, donde podéis encontrar un montón de información en diferentes materias que nos afectan y que vivimos en el día a día, pero después hay una parte también de formación con talleres donde nos olvidamos un poquito de la discapacidad y nos centramos en nosotros para que podamos respirar, porque no tenemos excusa, porque decimos, vale, pues no podemos salir de casa porque estamos aquí, porque hoy hace malo y nuestro hijo se pone malo, porque está ahí con el oxígeno. Bueno, pues tenemos la posibilidad de respirar, de meditar, de estirarnos un poquito, de levantarnos un poquito antes o de encontrar un espacio en el día para estirarnos, para hacernos conscientes de nuestro cuerpo, para cuidarlo también, para ponernos a lo mejor un poquito de cacao en los labios, ¿no? Que es que siempre un gesto con conciencia, como decías antes, Silvia, es la diferencia con ellos y con nosotros. Entonces, en la aplicación encontramos ahí, bueno, pues trucos, ¿no? Para poder hacerlo y cada vez más esperemos. Cada vez más, ¿no? O sea, yo
yo aprovecho porque digo, yo en concreto he grabado muchos vídeos, ¿no? Muchos podcasts, hemos Te hecho lo has muchos, currado ¿no? mucho. Muchos textos, o sea que ahí te van a tener un montón. Fíjate que Marta nos está diciendo, Marta García, que sus, ¿no? Que los hermanos van con su hijo con discapacidad a muchas terapias y les enseñan a jugar con él. Es que es súper bonito, ¿no? Súper bonito cuando forman parte. Ahí sí que es verdad que siempre decimos, oye, que hay que tener mucho cuidado, porque lo que queremos es que forman parte, pero que la responsabilidad no les corresponda a ellos. Yo, por ejemplo, cuando trabajo con hermanos, lo que me gusta mucho es cuando ellos tienen entendido y les dicen, no, fíjate, es verdad que mi hermano tiene un problema, yo ayudo a cuidar a mi hermano y yo les pregunto, ¿y a ti quién te cuida? No, no, a mí me cuidan papá y mamá, ¿no? Que ellos también sigan teniendo con los hermanos esa visión de a mí me siguen cuidando papá y mamá. Aunque yo ayude a cuidar a mi hermano porque mi hermano tiene un problema, a mí me sigue cuidando papá y mamá. Y esto yo creo que es importante Qué que también bueno. con los hermanos tengamos eso hay que tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque es que si no es lo que decimos que se nos puede quebrar luego también su salud mental, que luego cuando son más mayores vienen a consulta y lo que decíamos que a nivel racional entienden muy bien que no es que me quisieran menos, sino que yo tenía unas necesidades diferentes, más fáciles de solventar, pero que luego esa parte emocional pues a veces pasa factura. Completamente. Mira, el otro día también bueno, me dijo una mamá que se llama Oana, que hoy no la veo por aquí, pero es una mamá de la fundación, que su hijo Manu, bueno, y su hijo David, que eso no lo sabía, se habían marchado al cielo, habían muerto por una discapacidad muy severa, y ahora ella, que lleva 2 años, no tiene más hijos, lleva 2 años sin Manu, y me decía que ahora tiene libertad, que ahora tiene todo, vamos a decir, pero que le falta todo. Me dijo esa frase y me quedé y me dijo que Manu le había enseñado justo pues esos pequeños detalles de disfrutar del día a día y que ahora se tiene que parar a respirar, ha empezado a hacer yoga, ¿no? Y se conecta con él y en ese momento es cuando se da cuenta del silencio, de la importancia de conectarse consigo misma para seguir viviendo y para encontrar esa paz y esa tranquilidad que, como bien decías, confundimos la felicidad con alegría y no es alegría porque eso es imposible, sino con bienestar interior, con paz, con, bueno, pues con conexión contigo misma Con y estar hablar con ella fue un alineado con desafío. nuestros valores. Mucho cuidado cuando nos desalineamos de los valores, que también es algo que nos pasa mucha factura a nivel emocional. Sí que es verdad que eso que estás contando, bueno, pues por desgracia es algo, es una realidad que ocurre en muchas familias y lo que te dicen esas mamás, esos papás es que el vacío es tan grande y es un vacío que no lo vamos a llenar. Vamos a ser completamente sinceros, ¿no? Cuando trabajamos en esos casos, yo aquí creo que la sinceridad es lo más importante en todo, ¿eh? Y lo que decimos, esto no lo vas a superar, no lo vas a superar. Y el objetivo no es que lo superes, el objetivo es que lo aceptes, que lo integres y que aprendas a vivir y a disfrutar y a ser feliz de otra forma. Pero yo creo que eso es muy importante que lo tengamos en la cabeza, porque si lo que tengo que pensar es que lo voy a superar, no, lo vas a aceptar, lo vas a integrar y vas a aprender a vivir de una forma diferente. Y vas a aprender a darle un sentido completamente diferente a tu vida. Y con eso vas a poder estar bien y vas a poder ser feliz. Pero yo creo que también es muy importante, yo creo que cuando hablamos, yo creo que esto nos vale para todos, no en el mundo de la discapacidad, pero especialmente en el mundo de la discapacidad, es súper importante que no nos dejemos llevar por vendedores de humos o por vendedores de motos. No, esto se supera de esta forma, esto tal. Porque a veces, muchas veces en nuestra desesperación queremos creer que esto hay una solución. No, hay veces que hay cosas que no la tienen y que el trabajo va a ir más en aceptar que la situación es esta y a partir de ahí poner mi foco de energía no en cambiar cosas que no se pueden cambiar, sino en manejar esas emociones desagradables que a mí esto me genera, ¿para qué? Para poder seguir adelante y aprender a estar bien y a ser feliz de forma completamente diferente. Y esto yo creo que en la discapacidad es algo que nos encontramos en el día a día, ese momento muchas veces del duelo que se ocurre cuando te dan el diagnóstico. Pues todas esas cosas hay que trabajarlas y hay que digerirlas porque no es fácil, pero sí que es posible. Y es Gracias, importante Silvia. Pues que lo justo sepamos. nosotros ahora hablando del duelo, bueno, pues queremos abrir una nueva línea, ¿no? Específica para duelo,
estamos buscando la financiación porque creemos que es muy interesante. El duelo, por supuesto, de cuando te dan un diagnóstico, que eso ya es un duelo importante y además hay que llamarlo por su nombre, es un duelo, ¿no? Porque significa Es un duelo, porque al aceptar las final es una circunstancias expectativa que se ha roto, totalmente. ¿no? Se ha roto. Ujú, Totalmente. Está ese duelo y luego está el duelo de la pérdida también, el duelo de la muerte de un hijo o de una hija, ujú, o de una hermana o de un hermano. Pues ese duelo también es importante y hablar del duelo en comunidad, hablar el duelo entre otras, o sea, con otras madres, con otros padres que están pasando por lo mismo, el duelo, llamarlo por su nombre, aceptarlo y decir que, bueno, pues que eso va a estar ahí siempre, ¿no? Como estabas tú diciendo, y es bonito escucharte porque es así. Pues es bonito hablar las cosas y decirlas y llamarlas por su nombre, pues hablar de los hermanos, hablar del duelo, hablar del apoyo psicológico, o sea, ponerlo encima de la mesa y saber que los cuidadores tenemos, las familias, que recibir apoyo, ayuda y que nos escuchen. Y bueno, pues, ujú. es bonito hablar contigo de Y que esto. estamos aquí, que estamos para apoyar, que estamos para apoyar en los talleres, que estamos para apoyar en la línea de atención telefónica y que tenemos un montón de recursos, de artículos, de podcast y de vídeos grabados en la app. ¿Para qué? Pues precisamente para apoyar a cada persona en lo que necesite y para poder transitar pues de la forma más, ¿no? Lo más sana posible y que no se nos rompa esa salud mental que es mucho más frágil de lo que nos pensamos. Completamente. Nosotros siempre decimos en la Fundación que al final tenemos que intentar convertir la dificultad, en este caso la discapacidad, y si no la que sea, en una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Y de crecimiento personal. Con lo que tenemos, intentar ser felices sabiendo ya que la felicidad no es la alegría constante, sino la paz, como has dicho, que me quedo con eso. Ujú. Sí, sí, yo creo que eso es importante que lo tengamos. No quedarnos con esa parte de la felicidad ¿no? tan hedonista del disfrute, del placer, que está muy bien, ¿eh? Y que todos vamos a tener esos pequeños momentos, sino de la felicidad más eudaimónica, de esa sensación de crecimiento personal, de que lo que estoy haciendo tiene un sentido, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que además solo rescatamos mucho cuando hablamos en los talleres, de el dotar a nuestra vida de ese sentido que muchas veces está muy alineado con nuestros hijos y con nuestras hijas, sobre todo cuando tienen una discapacidad. Sí. Muchísimas gracias, Silvia. Te vuelvo a preguntar la hora. Yo es que soy muy natural y entonces tendría que poner aquí la... 11:57. No sé si lo ¡Oh, tenemos que vamos! acabar antes de una hora para poderlo grabar, porque están diciendo por ahí abajo que quieren dejarlo grabado. Entiendo que lo vamos a dejar Sí, grabado, por ¿verdad? supuesto, siempre Sí. quedan grabados los directos en el perfil de la Fundación bueno, de Instagram y ahí nos ahí, por supuesto. Y que sepáis teléfono, web y correo electrónico, o sea, que estamos aquí, que Silvia está ahí, que hoy es un momento para que la conozcáis quienes no la conozcan, que ya es difícil no conocer a Silvia, pero pues si no la conocéis, pero que la tenemos ahí, tenemos esa suerte. Ujú. Y que os esperamos a todos y a todas, que nos pidáis esa ayuda, que vengáis a los talleres, que descarguéis la app para poder ahí, bueno, pues hacer uso de todos esos materiales, que yo creo que, fíjate, si tuviera que definir de una forma, ¿no? De cómo están hechos los materiales, cómo están hechos los talleres, cómo son las terapias, es, además de con evidencia científica, ¿no? Porque yo esto de ser doctor en psicología al final lo llevo a rajatabla, es con cariño, ¿no? Yo creo que eso es lo que se nota. El cariño con todas, que se nota en todas las cosas que se hacen desde la fundación. Mira, se me pone la piel de gallina porque es que tenemos la gran suerte de contar contigo y con profesionales como tú, nuestros abogados, que sois Es que no, humanos, que eso es lo más no soy yo, que importante. somos muchos los que estamos detrás, que yo no me quiero tirar Sí. flores, que digo, pero No, 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 todas las yo te las tiro personas que a ti están en la las fundación, flores, lo que se sí. nota es el cariño, o sea, es que estamos aquí porque creemos en esto y porque queremos ayudar. Es verdad, es que sois lo más importante, que cuando nos escucha un psicólogo, un médico, quien sea, que por favor ojos y que sea una persona humana tan bonita como tú. Así que muchísimas gracias, Silvia, de verdad, que transmites precioso. Pues oye, muchas gracias por invitarme a A estar ti. esta mañana y sobre todo muchas gracias a todas las personas que han estado con nosotras aquí en este directo y también le mandamos un besito a los que nos vayan a ver en diferido, que seguro que hay, ¿no? Papás y mamás que lo mismo luego nos ven más tarde. Seguro. Luego tiene muchísimas visualizaciones. El sábado por la mañana a veces dudamos, pero luego como queda colgado, mucha gente lo va a ver. Ujú. Muy bien. Gracias, Silvia, de verdad, de corazón. Muchas gracias a todos y a ti. Adiós. Gracias.
Gracias.